Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura general. Gracias mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura individual, que te dejo aquí a la derecha los números de mi gabinete. Vamos a empezar signo de Tauro. A ver qué te dicen, y te está diciendo desde el principio que tus sueños se han hecho realidad, se han cumplido, ¿vale? O sea, si tú a lo mejor ibas buscando cierta cosa, se ha dado ya. Sencillamente a veces pues hay que dejarse llevar por el camino, dejarse llevar por las condiciones y por los eventos que se empiezan a dar alrededor, ¿vale? A veces estas cosas ocurren de manera muy tonta, a veces ocurren de manera pues un poquito muy simple, ¿vale? Te está diciendo signo de Tauro que a lo mejor que llevas mucho tiempo aquí, que le dedicas mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo y energía a una situación y realmente pues esto te está dando bastante éxito. Si tú estás viendo que esta semana pues que necesitas dedicarle un poquito más de tiempo a algo, pues hazlo, ¿vale? Porque esto te está llevando directo al éxito, ¿vale? Esta semana te está hablando del amor por las cosas buenas que hay a tu alrededor, las cosas así bellas, cosas simples, cosas grandes, lo que sea, que te des ese tiempo y que conectes con esas cosas, ¿vale? El hecho de que te diga aquí amor por las cosas bellas en la vida, no hay que buscar, vamos a decir que no me voy a quedar aquí hasta que surja ese amor, no, voy a buscar que conecto con eso que hay a mi alrededor, con mis hijos y mascotas, la pareja, con lo que tengas alrededor, mi casa, mi comodidad, esto y lo otro, como meditar de manera pues un poquito bastante despierto, con los ojos abiertos, acerca de eso que hay a mi alrededor, y ya verás. Ya verás, esto muchas veces la gente llama esto como milagro, llámalo como tú quieras, porque hay gente que no le cree mucho a esto, da igual, pero algo se está llegando a dar, ¿vale? Claramente no es ningún tipo de milagro porque te lo trabajaste mucho, pero es que se da de manera muy buena, ¿vale? Que te llena de felicidad. Vamos a ver ahora este tarot que te dice signo de Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. El hecho de que el Sol esté en un signo de tierra ahora mismo, pues claramente esto a ti pues como que te beneficia directamente. Vamos a ver. En general, depende de cómo esté la situación de cada uno. Empezamos por la carta del carro que representa el signo de Cáncer, por si te dice algo. 9 de oros, el Rey de espadas, el 2 de espadas y el paje de bastos. Pues vamos allá. Empezamos por la carta del carro, como te he dicho, una energía del signo de Cáncer, por si te dice algo este signo, y si no ya está, déjalo aparte. Esta semana como que se te ve bastante familiar, muy casero, tampoco tan casero como en plan no que me dejen aquí, pero sí que se te ve muy atento a ese tipo de cosas, tu casa, la familia, tus hijos y tal, ¿vale? O padres, que también está, porque eres como yo como hijo o como hija. Dejando esto aparte, mucho movimiento, mucho avance de aquí a ahí, de aquí a allí, pero te está diciendo que ante estas situaciones o ciertas situaciones hay que tener una actitud militar, que viene a ser aquí, ¿ok? Esa actitud firme y perseverante de que voy a lograrlo, pues claro que lo voy a lograr y lo vas a lograr y lo vas a ver. Como te he dicho, puede haber cierta dificultad, pero con esa actitud recta y firme ya lo verás, ¿vale? Con la carta del 9 de oros, disculpa, aquí esto es una carta que habla de riqueza, y la riqueza pues es relativa porque cada uno como la ve. Hay gente que ve, bueno, yo con que viva con mis gastos cubiertos ya soy rico. Hay gente que no, que quiere sus cosas y sus lujos y sus cosas anheladas que le cunda y que le abunde. Por lo tanto, esto aplícalo a tu situación, pero sí que se está viendo una energía de por fin lograr algo. Esto es como la última dificultad o algo así, o lo último, alguna gestión que necesitas hacer, por ejemplo, ya que te ha quedado aquí una energía, movimiento por gestión, por lo tanto puede que sea algo de papeleo o lo que sea, ¿vale? Pero sí que se está viendo una energía muy buena, la verdad, signo de Tauro, a pesar de que lo que hay a tu alrededor, la gente que hay a tu alrededor puede que te vaya a tachar esta semana. Yo creo que esto viene desde hace mucho tiempo, como una persona material, como una persona superficial.
lo que vayan a decir de ti no te va a cortar el oxígeno, no te va a cortar el agua. Por lo tanto, el hecho de eso no es algo que se te va a pegar. Por lo tanto, tú a lo tuyo. Con la carta del Rey de Aires aquí, que tenemos signo de Tauro, estamos hablando de las energías de una figura de autoridad, una persona pues que te va a ayudar a la hora de hacer alguna gestión, como si es pues, vamos a decir, algún tipo de abogado, alguien que se dedica a algo, por ejemplo, en el banco, también el médico, no lo sé. Pero te está diciendo que te va a tocar hablar con una persona de manera muy firme, clara, directa y tajante. ¿Vale? Porque aquí claramente hay que aclarar ciertas cosas. Puede que no sea nada grave, pero igualmente a la hora de hablar con la gente o gente implicada o que hay dinero o papeleo o trabajo, lo que sea de por medio, hay que ser tajante. Hay que ser tajante, ¿vale? Esta semana de verdad que ya te veo con una actitud pues muy así. Con la carta del 2 de espadas, ¿vale? Aquí tenemos una decisión a tomar. Una decisión a tomar y puede que a la hora de hablar con una persona puede que sea esa persona que tenga que tomar una decisión y que te vaya a decir que necesita de cierto tiempo a la hora, pues no sé, que necesita reflexionar o que es una situación que conlleva decir, o sea, algunas gestiones y necesitan de su tiempo, entonces pues como que dame un tiempecito. Una llamada de teléfono aquí vas a estar recibiendo probablemente de una persona con el espíritu, pues vamos a decir muy jovial, vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es una energía bastante bonita y bastante amable, pero yo te digo lo que veo, el signo de Tauro. No es una energía de cierto, no es una energía de una persona que se va a quedar en esto por mucho tiempo. Yo te digo lo que veo. En general, la vida a ti te está dando cosas buenas o te está ayudando con cosas buenas, te está abriendo el camino, pero esto también tiene que ver con cómo yo actúo hacia esto, cómo yo hago. Muchas veces a una persona le va muy bien económicamente hablando, empieza a actuar de cierta manera o no muy lógica o sencillamente de manera un poquito descuidada y después como que cierra sus caminos hacia el dinero. Entonces pues no entiende por qué. Yo te digo lo que veo. Yo te digo lo que veo. Porque una energía de paje de bastos es una energía muy buena, como te he dicho antes, muy jovial, pero cuando hay dinero y decisiones firmes y todo este tipo de cosas que hemos hablado, no es una persona en la que puedes confiar, no es por nada ni malo ni feo, sencillamente es porque no es una persona que quiera o que pueda estar ahora mismo en una situación laboral o de relación o lo que sea, algo firme o algo, vamos a decir, que necesita pues de cierta disciplina, es una persona descuidada. Hay algo que, no me hables de conflictos, no me hables de cosas, de obligaciones, no me hables de ello, por lo tanto puede que te deje colgado al final. Es que fíjate, hombre, esto está bajando, esto está bajando y mucho. Cuidado, mucho cuidado, ¿vale? Porque esto es como, a partir de todo esto que se está dando, puede que se dé una gestión, como te he dicho, que estés hablando con alguien y es ese siguiente movimiento, hay que tenerlo con mucho cuidado. Ejemplo tonto. Que vas a tener, por ejemplo, que vas a pedir al banco una cantidad de dinero, que te la dan, ¿vale? Pero que claramente aquí vas a hablar con alguien que te va a decir, pues, por ejemplo, cada mes necesitamos, pues, no sé, algún tipo de, algo que diga dónde ha ido ese dinero, por ejemplo, ¿vale? Y tú le vas a decir al gestor que se ocupe él. Y el gestor resulta ser, pues, no sé, una cabeza un poquito perdida. No, ahí no. Ahí es donde lo que te he dicho antes, no va a salir esto bien. Mucho cuidado, ¿vale? Porque esto es una acción tuya, es cierta decisión tuya. Signo de Tauro, si hablamos aquí del dinero, cuidado con las piernas, el aparato locomotor, ¿vale? De pierna, o sea, de las piernas, mucho cuidado para estas cosas el médico. Si hablamos aquí de del dinero,
la verdad, como he dicho, una situación muy buena, que a lo mejor que te estás regalando algo, algún tipo de capricho, puede que gastes algo en tus movimientos, como por ejemplo la gasolina, el bonobús o lo que sea, ¿vale? Fíjate, como esta semana ya desde el inicio te están hablando de viajes y movimientos, te quedó el sigilo para la gente que viaja mucho, para la gente que sale mucho de su casa, que va y vuelve, que coge algún tipo de vehículo, como si es el autobús, con el fin de que vayas y que vuelvas a tu casa sano y salvo, ¿vale? Esto no significa que vaya a pasar nada. Esto, si quieres, actívalo y llévalo siempre en, no sé, tu coche o mochila, tu bolso o lo que sea. No significa que vaya a pasar nada, pero a veces, que por mucho que vayas tú con cuidado, siempre hay algún tipo de kamikaze, así que mucho cuidado. Signo de Tauro, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias, hasta la siguiente. Chao.